Secretario de Salud de Florencio Varela. Y hoy venimos por el tema de dengue. Dengue, que es un tema que lo venimos transitando hace años, sí, pero que en estas últimas semanas saltó a primera plana, digamos. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Sí, la verdad que, como bien decís, es un tema de hace mucho tiempo, que se ha instalado en el país como un tema central, que es totalmente en momentos, ¿no?, del año, que es el momento estival, momento cuando termina el verano, pero que hoy sabemos que está dando, en este momento estamos más en auge porque se han dado muchos casos en la provincia, muchos casos en los distintos territorios. Y bueno, nos tiene que tener ocupados y más que preocupados, ocupados en la tarea, siempre con los resguardos que hay que tener, pero bueno, venimos trabajando muy bien acá en el territorio. Ahí hay que destacar que, bueno, esto ayer lo hablaba con el intendente, nos pide constantemente que estemos en el territorio y esto justamente es una tarea de territorio. Todo lo que se puede hacer por el dengue se hace en el territorio. ¿Casos registrados? Mira, hasta el momento, en el día de hoy, estuvimos viendo recién con la gente de epidemiología los datos, tenemos 25 casos confirmados, de los cuales hay que ver cuáles son los casos activos, que andamos más o menos en 18 casos activos, que se toman desde la fecha de inicio de síntomas hasta más o menos 14 días de se produce el inicio de síntomas. Es decir que confirmados acumulados tenemos 25, 18 son activos. Sabemos que el mosquito que transmite el dengue es un mosquito que no es de vuelos largos, digamos, que más o menos anda en la manzana. Sí, se llaman, dicen que tienen características aeroterrestres, digamos, ¿no? Es un mosquito que circula, nace y circula 250 metros más o menos de donde nació, donde se crió. Entonces se dice también que es un mosquito peridomiciliario. Por lo cual es importante, porque si uno pone en cuenta las acciones que hay que hacer para evitar que se propague y se reproduzcan los mosquitos, tiene que ver también, yo digo siempre que es una acción netamente solidaria y comunitaria, cómo prevenirlo, porque nada sirve que uno tenga muy bien su lugar, su casa, su terreno, en las mejores condiciones si nuestros vecinos no lo hacen, porque el mosquito no sabe, no va a los lugares que solamente... Sí, no dice hasta acá está el territorio. Van a los lugares, a todos, pero generalmente lo hace en ese territorio de 200 metros a la redonda de la casa. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que se tomen las medidas de cuidado, que son para evitar que el mosquito se produzca. ¿Por qué? Porque está la máxima que decimos, sin mosquito no hay dengue. Entonces, para que exista dengue, teniendo en cuenta que no se transmite de persona a persona, sino que transmite a través de un vector, ese mosquito pica a una persona que está infectada y de ahí transmite a otra persona ante la picadura. Por eso, lo que tenemos que evitar es que crezca el mosquito del dengue. ¿Cómo se llama Aedes aegypti, el mosquito del dengue, ¿no? Y la que pica es la hembra. Porque las malas somos las hembras de todas las especies. Lo hacen por una cuestión de protección. Para poder satisfacer nutricionalmente, para poder criar su huevo, pica y se alimenta. Pero también se alimenta de otras cosas, ¿no? De néctar y todo. Pero bueno, ¿qué pasa? Al picar el mosquito te genera esa infección, pero lo que tenemos que evitar es que se produzca el mosquito. ¿Y cómo se produce el mosquito? Bueno, la hembra se deposita los huevos en agua limpia. En agua limpia. Y después empieza un ciclo que tarda unas semanas, pero que va pasando después a larva, después a pupa, y con las condiciones climáticas que se dan en el momento adecuado, ese mosquito, esa pupa eclosiona y ahí se genera el mosquito adulto. Y es el que anda circulando. Entonces, lo que tenemos que evitar es que se produzca todo ese ciclo. La mejor forma de evitarlo es descacharrizar y sacar o limpiar los lugares que tienen agua limpia constantemente. Sí, por ejemplo, los bebederos de animales. Exacto. Fijarse que estén las tapas de los tanques, no dejar cubiertas tiradas, botellas o cosas que puedan acumular agua. Algunos nos dicen, pero la zanja, bueno, la zanja no va a generar este tipo de mosquitos. Otros sí, pero sí hay algún tipo de recipiente dentro de la zanja que puede generar acúmulo de agua limpia. Claro, llovió y quedó en una botella, en una latita que dejaron tirada. Pero no, la zanja va a tener... Hay otros mosquitos que se producen en el pasto o en la zanja que son los mosquitos comunes, el culex, por ejemplo, que son comunes. Vos, estamos hablando y completamente de acuerdo en que tenemos que prevenir que el mosquito se propague, se críe, se reproduzca. Limpiemos nuestras casas, no tengamos tachitos con agua limpia, ojo que va a llover,
Fenómeno. Ahora, la persona que tenés identificada como que tiene dengue, ¿no hay que aislarla Sí. para que a esa persona no la pique el Sí. mosquito? El ciclo, digamos, de acción que comienza cuando una persona se siente con síntomas y hace una consulta, porque la mayoría, Sí. hasta ahora de los casos que tenemos, y más sabiendo que hay dengue, las personas consultan porque la sintomatología es importante. Fiebre, dolor de cabeza, con dolor retroocular, mucho dolor de cuerpo, dolor en articulaciones. Se la llama, o se la llamaba habitualmente la Rompehueso. quebrantahuesos o rompehuesos, Sí. porque te deja de cama. Entonces, esas personas consultan. Ujú. Ante la consulta, el profesional actuante tiene que generar la denuncia obligatoria en el sistema SISA, los mismos sistemas, ¿se acuerdan que usábamos para COVID? Que para fue tan COVID, conocido, sí, ¿no? sí. El sistema de vigilancia. Entonces, hace la denuncia ahí y nosotros rápidamente, en nuestra sala de situación, por ejemplo, en el caso nuestro, como todos los municipios, vemos ese caso de una persona de Varela que consultó en cualquier lugar que se haya registrado. Nosotros tenemos automáticamente la alerta sanitario de que esa persona está con síntomas sospechosos de dengue. Porque digo, no tiene que ser solamente inconfirmado. El caso sospechoso, También. y ahí empezamos a actuar. ¿Cuál es la segunda actuación? La que le corresponde al municipio en este caso. Nosotros preparamos el equipo de territorio y vamos y hacemos lo que se hace un bloqueo en las 9 manzanas alrededor de la casa donde ese paciente vive. Sí. O esa paciente vive. Y ahí lo que hacemos es hacer la extracción sanguínea en domicilio para no tener que evitar que esté trasladando, porque aparte se siente mal, Sí. no está para internar, no está para andar en la calle, entonces vamos y le hacemos la extracción de sangre y lo mandamos al laboratorio. Pero mientras tanto buscamos en las 9 manzanas, casa por casa, si hay alguna persona que está febril para también detectarla. Está bien. Y lo que se hace en esos casos también se termina después con sensibilización para hacer la descacharización que estábamos hablando, y además hacemos la fumigación del área, que es la única forma que tiene indicación de fumigación. Es cuando hay casos sospechosos o confirmados de dengue. Esto es lo que se hace y no hay mucho más. No. Lo que sí venimos diciendo hace mucho tiempo, no solo nosotros, sino lo van a ver también en la tele, en todos lados, es que esto se debe hacer todo el año. Claro. Digamos, no alcanza con hacerlo. ¿Por qué? Porque este mosquito se ha hecho bastante resistente, los huevos del mosquito, que duran hasta un año. O sea, en el agüita ahí quedaron. Y cuando se dan las condiciones climáticas adecuadas de temperatura y de temperatura constante y de humedad, se genera la eclosión y hace un ciclo rápido. Ahí quedaron. Entonces, lo que tenemos que evitar es que eso se produzca. Entonces, si uno limpia frecuentemente en los lugares, no le damos tiempo de pasar de un ciclo al otro. Claro. Entonces, claro. Si uno limpia, el mosquito se va a morir porque no vive en otra cosa que no sea el agua, hasta que se produce la eclosión, ¿no? Entonces vamos a remarcar que la gente no llame diciendo, ay, que vengan a fumigar, empecemos cada cual por su casa. Eso es que, para limpiar, sacar los cacharros, no tener agua acumulada y también denunciar. ¿Todos los síntomas tienen las personas o algunos? ¿Cómo es? Hay algunos que predominan más que otros, como todo, ¿no? Pero aparte también te genera confusión diagnóstica en el inicio, por eso no tiene que hacerse ver. Digo porque en un momento se acuerdan que hablábamos de COVID-dengue. Sí, al principio, ¿no? El 19 de marzo del 2020. Esto puede ser dengue, bueno, todos dijimos eso. Sí. Esto puede ser dengue. Porque, que tuvimos la reunión allá en Bomberos. Claro, sí. Porque todos pensábamos que era dengue, si no conocíamos el COVID. No. Bueno, ahora sabemos que está el COVID y bueno, son síntomas parecidos. Pero también hay otras cosas que pueden producirlo, otras patologías, por lo cual es necesario la atención que lo vea un profesional. Y si uno lo ve un profesional, ante la sospecha generamos la alarma. Sí. Y después vamos viendo con la serie de estudios que se van haciendo, qué se va generando y qué se va descartando. Entonces, acá en provincia todavía se hace el estudio para confirmar si tienen, porque en Capital directamente ya lo descartaron. Bueno, sí, acá se hace el estudio por ahora, aunque estamos viendo que si los números, como en algunos lugares de la región, pueden aumentar en forma tan rápida, se va a utilizar el diagnóstico epidemiológico, digamos, con criterio epidemiológico. Uno dice, si yo estoy en un lugar donde hay dengue, y tengo los síntomas, y bueno, quédate porque tenés dengue, y es lo que tenemos que cuidar, pero siempre con la consulta en lo posible, porque lo que tenemos que ver es cómo es la evolución del paciente. Claro, y después ese paciente que sea lo suficientemente consciente
como para no irse a la calle, que se No. quede adentro de la casa, porque si no, claro, el riesgo está que a ese paciente lo pique un alguien, mosquito claro, y sonamos. hay que cuidarlo. Entonces digo, el punto es que no te pique, porque puede haber, porque si tenemos mosquitos circulando claro. y te pica, Ahí. ese se va a ir a otro lado y va a picar a otros. Sí. ¿no? Entonces, siempre recomendamos el uso de los aerosoles, de los, ¿cómo se llaman? Los Repelentes. repelentes, que pueden ser en crema, en aerosoles, Sí. lo que sea que uno tolere, los espirales. Bueno, Sí. en algunos casos se han puesto también tules en los niños que tienen, se le pone un tul para evitar que el chico sea picado. Sí. Bueno, lo que esté al alcance, pero que son cosas que. Y la limpieza de la higiene del lugar, de la casa. ¿no? Tenemos que tomar conciencia que el dengue puede pasar de tener un salpullido, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de hueso, a ser peor y Sí, llevarnos sí. a otro final. A otro final, que eso es lo que se llama el dengue grave, ¿no? Que es el dengue hemorrágico. Ujú. Eso es, no lo vamos a ver ahora, generalmente no lo vemos, pero son factibles. Uno tiene del virus del dengue tenemos 4 serotipos: Sí. el 1, el 2, el 3 y el 4. Sí. Se llaman DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Ajá. Estos serotipos lo que pueden producir es que si se repiten en el paciente un mismo serotipo, se genera un anticuerpo y se puede producir un dengue grave. Ajá. Entonces, bueno, eso tratemos de evitar que eso ocurra. De la mejor manera que lo tenemos que hacer es evitando que circule. Exactamente. Digamos, ¿no? Hay también, escuché que una vacuna en proceso que posiblemente estuviera para fin de año. Sí, eso creo que se estaba haciendo en Cuba, esa investigación. No hay nada todavía Nada. de certeza. Todavía Sí. la única prevención que tenemos es la que estamos diciendo. Sí. Ojalá que salga alguna vacuna. Sumaríamos una más a las tantas que tenemos en el calendario. Ya tenemos, sí. Tenemos más de 20, 19, 20. Así que, digo, eso estaría buenísimo. Pero por ahora tenemos que jugar con las cartas que tenemos, que son las del cuidado personal, familiar y comunitario.